El día de hoy, la doctora Laura Ortega, residente de primer año, nos va a acompañar dando una charla de blefarospasmo. Entonces, adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por estar hoy, el día de hoy en la reunión. Yo soy Laura Ortega, residente de primer año de oftalmología y vamos a hablar sobre blefaroespasmo. Entonces, Para que funcione. listo. A modo de introducción vamos a hablar sobre un poco sobre el tema en general, la definición, epidemiología, la fisiopatología, sus manifestaciones clínicas. Posteriormente hablaremos del diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, tanto médico como quirúrgico, y pues conclusiones. En cuanto a la introducción, hay que tener en cuenta pues que el blefaroespasmo, cuando vamos a hablar de blefaroespasmo, vamos a hablar sobre una entidad o una patología que está inmersa en una condición más grande. Entre esas, pues está la llamada distonía, que abarca muchas patologías en sí. Y esta como tal consiste en la pues, participación o acción de contracciones musculares sostenidas que van a ser intermitentes y van a provocar movimientos o posturas repetitivas anormales. Entonces, a modo grosso, pues de manera general, las distonías se dividen en primarias y en secundarias, y cuando hablamos del blefaroespasmo, este hace parte de las distonías primarias que van a ser pues focales. Focales quiere decir que compromete o que altera o genera el espasmo de un grupo muscular muy específico en una zona pues, del cuerpo específica. Específicamente el blefaroespasmo, pues más que todo en cuanto a la parte de los músculos, el orbicular, en la parte periocular, y puede incluir el prócer o el corrugador, y pues también el frontal. Adicionalmente, pues teniendo en cuenta esta ubicación, hay que diferenciarlos de otros tipos de síndromes como el síndrome de Meigs, que ya vamos a, pues a presentar como un diagnóstico diferencial, y que este no solamente va a comprometer la parte de la musculatura del orbicular y la parte periocular, sino también otras partes de la cara, pero estas van a ser contiguas, por lo que se denominaría una distonía segmentaria. Y adicionalmente, también pues hay otras patologías que van a ser más generalizadas y multifocales, en donde no solamente comprometen una región, sino que también van a comprometer otras zonas en el tronco, en extremidades, entre otras cosas. Y también hay que mencionar, muy importante, las distonías secundarias. Estas van a ser ocasionadas pues como por una etiología principal, entre ellas son el uso de medicamentos, que es muy importante en el momento de abordar al paciente, siempre preguntarle como, pues un paciente que llegue con estos movimientos anormales, repetitivos, distónicos, siempre preguntarle si han estado usando o no algún tipo de medicamentos, entre ellos pues la metoclopramida, el levodopa, otros medicamentos pues que influyen en el sistema nervioso central y que pueden ser administrados y ocasionar esto como efecto adverso. Claramente, otras de las causas secundarias son el trauma, las tóxicas, causas metabólicas, infecciosas, ACVs o tumores o pues patologías desmielinizantes que también pueden estar acompañando pues las distonías. Ya para hablar sobre la definición de distonía, esta consiste como tal pues en un cierre bilateral, espasmódico, que va a ser de manera involuntaria y repetitiva en los párpados principalmente. Y el blefaroespasmo se puede presentar de manera aislada o pues con otras asociaciones o otras patologías. Entonces, sabemos que esto se presenta de manera bilateral. Sin embargo, el blefaroespasmo se puede presentar hasta en un 20% de los pacientes de manera unilateral, puede iniciar unilateral y ya luego progresa a generalizarse, pues a ser bilateral. Y como mencionaba, puede estar aislado o con otras asociaciones como el síndrome de Meigs o Bruegel, o pues con distonías ya más generalizadas en la parte facial. Debemos tener en cuenta que tiene diferentes desencadenantes y diferentes factores que ya vamos a mencionar, y adicionalmente que esta es una condición muy incapacitante. Ya sabemos pues que es progresiva, que va aumentando como a lo largo del tiempo, el recorrido pues de la edad del paciente,
y puede ir progresando, comprometiendo mucho más, no solamente su calidad visual, sino también la calidad de vida, incapacitante para realizar pues como actividades de la vida diaria, manejar o trabajar o hacer pues como cosas del día a día que los pueden incapacitar también. Y ya para hablar sobre la epidemiología, me voy a basar en una revisión reciente que se hizo en el 2022 sobre todos los aspectos a nivel epidemiológico y clínico del blefaroespasmo. Esta revisión se basó en una revisión sistemática y en una cohorte que es de las cohortes pues, más grandes que se han presentado a nivel mundial, que fueron un total de 884 casos entre el 2011 y 2020. Estos dos revisiones y la cohorte lo que hizo fue pues como desglosar abordar los artículos principales y los hallazgos principales y pues presentarlos. ¿Qué se encontró? Que había una prevalencia una prevalencia de 20 a 133 casos por 1 millón de habitantes y que siempre se tiende a presentar mayormente en mujeres, mayor que en hombres, hacia la quinta, sexta década de vida. Y otro factor importante que se encontró es que esta tiende a ser una condición subdiagnosticada. Si bien hay una alta población de pacientes que presentan síntomas, que la manifiestan, no se, generalmente no se asocia o en un alto porcentaje no se hace como la relación clínica con un posible diagnóstico de blefaroespasmo o pues de alguna otra distonía. Y lo que pasa es que el paciente puede iniciar a presentar síntomas 1 o 2 años antes de llegar a un diagnóstico adecuado y pues el retraso en el diagnóstico hace parte como del riesgo de que se genere una progresión y una incapacitancia pues para el paciente. Tenemos unos factores de riesgos identificados, entre ellos pues tener una enfermedad ocular previa, una cirugía ocular, trauma, eventos estresantes, el uso de psicotrópicos y antieméticos, pues como ya lo habíamos mencionado, y el efecto pues de tener una profesión o tener una alta educación también hace parte de un factor de riesgo. Pues personas como que tengan profesiones en las que se requiera este nivel de educación, administradores, negociadores, entre otras cosas, el mismo efecto de que haya un factor de estrés o una alta responsabilidad hace que pues puedan presentarse estas manifestaciones y también vamos a tener unos desencadenantes. Los principales son exposición a la luz intensa y realizar diferentes actividades, entre ellas manejar, la lectura y ver televisión también se consideran factores desencadenantes. Ya para hablar sobre la fisiopatología, entonces a lo largo de la revisión del tema, uno puede identificar que la etiología no está claramente identificada, que no es como un agente causal específico, sino que se han presentado como diferentes factores involucrados sin determinar un origen, pues por ahora específico. El hecho de que el blefaroespasmo acompañe muchos trastornos extrapiramidales hace suponer o hace sospechar que el origen sea de algo más que todo orgánico y más directamente relacionado con el sistema nervioso central y los ganglios basales, basándonos en que se ha generado como una degeneración progresiva y que va empeorando poco a poco sus síntomas. Adicionalmente, mencionan que no es solamente el factor orgánico, sino que también vamos a tener unos factores ambientales y unos factores genéticos, que a su vez los factores genéticos tampoco ha habido una asociación como específica a una mutación identificada, sino que se ha estudiado que sí se ha encontrado una predisposición. Hasta un 20%, hasta un 27% de los pacientes tienen familiares con distonía y lo que sí se conoce es que tenemos unos genes predisponentes. Si bien sabemos que en las distonías generalizadas se han identificado ya locus específicos de mutaciones de genes de YT, esto no sucede en el blefaroespasmo. En el blefaroespasmo no hay asociación directa, se supone que es como un polimorfismo entre el receptor de dopamina D5 y mutaciones de genes de YT, pero no hay como un gen en específico todavía y esto pues permanece en estudio aún. Y ya respecto a las alteraciones del sistema nervioso central, también se basa como en diferentes teorías e hipótesis, que las principales son las tres que voy a mencionar. La primera es que habla sobre que hay una pérdida en la inhibición o una inhibición defectuosa de los movimientos pues no deseados, debido a que se ha observado que hay una alteración entre los neurotransmisores excitatorios y una alteración entre los neurotransmisores inhibitorios. Al generarse como esta alteración hay un desbalance, se pierde esa inhibición de estos movimientos pues que no son deseados y hay una alteración como tal en el circuito de estimulación e inhibición a nivel ganglio basal.
Por otro lado, también mencionan que no solo es esto, sino también hay unas alteraciones sensoriales en la integración sensitivo-motora, sabiendo que esto compromete también la corteza. Entonces, en la fisiopatología se ha dicho, no solamente es a nivel gangliosal, sino también a nivel de corteza, a nivel de médula, entre otras partes o estructuras también, pues a nivel de la protuberancia. Y finalmente, se menciona que el hecho de que el paciente permanezca realizando pues como una actividad motora, repetitiva, sincrónica, constantemente, hace que se genere como una plasticidad cerebral anormal, conexiones anormales, y esto va a generar como asociaciones motoras anómalas entre lo sensitivo y lo motor, generando como una información redundante y movimientos sobrepuestos, pues ocasionando como tal la distonía. Finalmente, también mencionan un poco de que hay alteración sobre dos componentes del reflejo del parpadeo. A manera de resumen, pues el parpadeo tiene un reflejo inmediato o R1 y tiene un reflejo R2 que ya va a ser más posterior y que este va a ir acompañado pues del efecto del parpadeo, del cierre de los párpados. Y se ha visto que en el blefaroespasmo se puede asociar a que hay una inhibición en la respuesta R2 que esta va a estar disminuida y que puede estar influenciada por la pérdida de la dopamina en la sustancia nigra y por el debilitamiento de los músculos orbiculares, siendo esto como parte también fisiopatológica. Y ya para hablar sobre las manifestaciones clínicas, hago un breve resumen sobre el nervio facial, ya que va a ser pues el nervio que principalmente nos va a irrigar todos los músculos de la mímica facial. Este va a tener pues un recorrido desde el tronco encefálico, luego discurre a nivel temporal por el hueso temporal, llega al conducto auditivo interno, entra pues en la cana anterior del trago de la oreja y se divide en 5 ramas. Las principales de las que vamos a hablar respecto al blefaroespasmo va a ser la rama temporal, que va a ser la rama encargada de inervar tanto el músculo orbicular, todas sus partes, el frontal, el prócer y el corrugador. Y la cigomática también da unas ramas en la parte inferior del músculo. Entonces, para hablar de blefaroespasmo, siempre vamos a tener en cuenta la anatomía de los músculos orbicular, entonces es este aquí, y el corrugador y el frontal también se ha visto altamente asociada, sobre todo pues como en procesos ya más avanzados de la enfermedad. Debemos pues tener en cuenta que el orbicular tiene una porción orbitaria o más externa y una porción más interna que es el preseptal y más interna, la más interna de todas, que es la porción pretarsal. La pretarsal encargada de los movimientos involuntarios del parpadeo y la orbicular y la preseptal encargada de los movimientos voluntarios del parpadeo. Y ya sobre las manifestaciones clínicas, entonces lo que principalmente va a manifestar el paciente en el momento de la consulta es que se va a iniciar una alteración o un aumento del parpadeo en un alto porcentaje. Ellos van a manifestar que después principalmente bilateral, pero hasta un 20% o 40% puede ser de inicio unilateral. Observamos pues cómo la paciente presenta una apertura, un aumento del parpadeo, un aleteo del parpadeo y una apertura incompleta. También que se puede observar que el paciente va a tener acompañados síntomas irritativos, dolor y fotofobia. Y el hecho de que se esté acompañado de como sensación de cansancio, dolor, síntomas irritativos, en ocasiones nos puede hacer sospechar pues de que se esté abordando pues un posible ojo seco y no se tiende a sospechar un blefaroespasmo inicialmente. Ya en etapas más avanzadas podemos ver que el compromiso no es solamente a nivel del parpadeo, sino que hay espasmos más energéticos, pueden comprometer la musculatura de la ceja, alterando siempre el movimiento del corrugador. El paciente tiende pues como a mover, como a hacer espasmos hacia nivel de la línea media o pues hacia nivel central. Y allí no solamente, pues eso, no hay solamente compromiso del orbicular, sino también del corrugador y parte del frontal, haciendo que se generen pues estos movimientos de las cejas anormales con espasmos constantes. Y el paciente, con la intención de evitar estos movimientos, lo que va a hacer son unos movimientos faciales adicionales, estos sí van a ser voluntarios, entonces él va a tender como a intentar abrir los ojos, abriendo la boca, sacando la lengua o haciendo como diferentes maniobras para intentar como disminuir este espasmo. Y se ha encontrado que estos son pues como los trucos sensoriales. Entre ellos, los principales trucos que se han visto que el paciente tiende a realizar es tocarse el área afectada, tocarse el músculo afectado y también entre otros como bostezar, como silbar, cantar. Eso pues se menciona que es como de los trucos que intenta hacer el paciente como para controlar eso, sin embargo pues claramente no lo va a poder controlar.
Y también hay diferentes manifestaciones asociadas que, si bien no son blefaroespasmo, pueden estar muy acompañadas del blefaroespasmo por el efecto de la contracción sincrónica y espasmódica que se genera de los músculos. Entonces vemos como en esta imagen, por ejemplo, es una paciente que tiene apraxia o dificultad para la apertura palpebral, intenta abrir los ojos, pero por el efecto espasmódico se le va a dificultar. ¿Qué otras manifestaciones vamos a observar? La distensión del párpado, la dermatochalasis, por pues, una acción constante de los músculos, puede presentarse tosis de cejas, desinserción de la aponeurosis del elevador del párpado y una ectropión del párpado inferior por alteración de los tendones cantales laterales, y puede generarse triquiasis y entropión inferior por el hecho de que constantemente estamos contrayendo el párpado inferior. Ahora, cuando el paciente presenta sobre todo apraxia de la apertura palpebral, nos hace sospechar de que la patología ya esté un poco más avanzada y de que quizás uno de sus manejos principales o el de primera línea, que es el Botox, no genere una adecuada respuesta 100% efectiva, sino que se vaya a necesitar más aplicaciones constantes, que pues ya lo voy a comentar. Adicionalmente, a las características motoras están las características no motoras. Entonces tenemos la relación principal es con el ojo seco. También se puede presentar ansiedad, depresión, otros síntomas pues como el insomnio y ataques de pánico. Y pues claramente esto está muy relacionado por la pérdida de la funcionalidad del paciente en pues sus actividades diarias. Y en relación con el ojo seco, hay que tener en cuenta que pues sí hay un alto porcentaje, pero hay pacientes con blefaroespasmo que tienen síntomas irritativos por el efecto de blefaroespasmo, pero que no van a tener ojo seco, y pues que esto es importante diferenciarlo y pues identificarlo. En cuanto a la relación con el ojo seco, traigo un estudio que se realizó en 120 pacientes, se estudiaron 239 ojos y se dividieron estos pacientes en 3 grupos. A manera resumida, un grupo fue normal, el otro grupo solo tenía ojo seco y el otro grupo tenía blefaroespasmo y ojo seco. Se estudiaron la parte subjetiva o el OSI del paciente, el tiempo de ruptura de la película lagrimal y los test con fluoresceína, el test de Schirmer, y se evaluaron a nivel celular, se hizo citología de la película lagrimal y se evaluaron la morfología de las células y la cantidad y pues las alteraciones de estas. ¿Qué se encontró? Primero, en cuanto a la respuesta de los síntomas, se encontró que claramente estaba más aumentada en los pacientes que tenían las dos patologías asociadas y que estaba un poco menos asociada o pues menos frecuentemente los síntomas de fotofobia, fatiga visual, lagrimeo de dolor o sensación de cuerpo extraño, era un poco en menor porcentaje en estos pacientes con solo ojo seco. ¿Qué se concluyó de esto? Por otro lado, se encontró que se encontró aumentado los niveles de citoquinas proinflamatorias a nivel del grupo de los pacientes con blefaroespasmo y síntomas y ojo seco diagnosticado, y se encontró que posterior a la aplicación de toxina en estos pacientes había una mejoría evidente en los síntomas y en los test objetivos durante el examen físico. Y se concluyó que, pues por el hecho de que de esta relación, el blefaroespasmo participaba activamente en el proceso de la inflamación de pacientes con ojo seco superpuesto con blefaroespasmo, y que per se el blefaroespasmo solo tenía cierta implicancia en la reacción inflamatoria y que por eso tenía cierta implicación, perdón, en la reacción inflamatoria de la película lagrimal en la producción de citoquinas inflamatorias, y que por eso generaba también alteraciones a nivel sintomático como síntomas irritativos de la superficie ocular. Y ya sobre la progresión y propagación, pues se menciona que esta es una patología crónica que empeora con el tiempo y que está muy relacionado con pacientes que tienen antecedentes familiares de blefaroespasmo, en los que se ha visto aumento de la gravedad del blefaroespasmo o síntomas psicológicos asociados. Se encontró que era significativamente asociado a una posible progresión y propagación de la enfermedad hacia principalmente los músculos orofaciales, luego los músculos cervicales, y en esta tabla menciono que los principales músculos en los que se tiende a generalizar o propagar el blefaroespasmo son los de la parte inferior facial, los músculos de la laringe, el cuello, y ya posteriormente en un menor porcentaje el tronco y las extremidades. También tenemos no solamente la parte clínica, sino unas escalas que nos van a ayudar a identificar
tanto la severidad como la frecuencia. Entonces, ¿qué se estudia? El grado de compromiso del paciente a lo largo del día o a lo largo pues, de sus actividades de la vida diaria, y se dividen, por ejemplo, la severidad en 0 cuando no hay un grado de severidad, en 1 cuando el compromiso es mínimo y solo se presenta ante estímulos, por ejemplo, estímulos lumínicos, factores de estrés. La severidad pues 2 es cuando es espontáneo, en realidad pues se puede ocasionar pues como en cualquier momento del día, y moderado, que es grado 3, donde se nota un espasmo manifiesto en la musculatura facial pues de los párpados a nivel periocular. Y en la severidad, cuando ya es grado 4, es cuando resulta francamente incapacitante para el paciente y que ellos lo manifiestan. Y también se ha podido pues como hacer una escala en cuanto a la frecuencia, dependiendo de pues durante el día qué tanto tiempo compromete el parpadeo, cuánto dura y qué tan constante se presenta. Ya para hablar del diagnóstico, entonces vemos que las manifestaciones clínicas del blefaroespasmo son como muy manifiestas. Uno puede observar cuando el paciente está teniendo un espasmo pues, de los músculos orbiculares. Sin embargo, a veces puede confundir con otro tipo de distonías focales, otro tipo de distonías segmentarias como el MASH, y otras patologías que, teniendo en cuenta la edad del paciente, el inicio de cómo se presentan las manifestaciones, la característica del espasmo y las partes de la cara involucrada, nos va a ayudar a identificar y a diferenciar una patología de la otra. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aquí fácilmente nos explican como que el abordaje debe ser de manera, pues, dividiendo la cara en 4 cuadrantes y empezar a sospechar dependiendo del compromiso que se tenga. Entonces, por ejemplo, cuando hay compromiso solamente de un ojo, que es un poco esporádico, que no es tan constante, uno tiende a sospechar que lo más probable es que sea una mioquimia del orbicular. Cuando se compromete un solo lado de la cara, es decir, no solo la parte palpebral, sino pues la parte orofacial o oromandibular, hay un espasmo hemifacial. Cuando observamos que se comprometen los dos ojos, lo más probable es que estemos ante un verdadero blefaroespasmo esencial. Y cuando compromete los ojos y la parte pues, de la musculatura orofacial, nos haría sospechar altamente de un posible MASH. Y si ninguna de estas condiciones se acomodan o pues no se puede como hacer una adecuada clasificación o un adecuado abordaje, también hay que sospechar de los tics. Entonces, hablamos de los diagnósticos diferenciales, tener en cuenta pues la mioquimia del orbicular es un síntoma, una manifestación común, pero esta se va a presentar más que todo en jóvenes, pues adultos jóvenes que van a notar que hay una contracción involuntaria de la parte del párpado superior o inferior, que van a ser contracciones rápidas, esporádicas, no van a tener como un patrón, y lo que sucede es que hay un espasmo de los haces individuales de las fibras musculares y no un espasmo total del músculo, sino como de una cierta parte de unas fibras musculares de este. ¿Qué sucede? Que hay ocasiones en las que la mioquimia tiene una mayor duración, y cuando la mioquimia dura más de 3 meses o se empieza a generalizar, sí es como un signo de alarma y sospechar como una mioquimia patológica o maligna, y esta sí hay que estudiarla y descartarla pues como otras patologías sistémicas. Es una causa de consulta frecuente, hay que saberla bien, diagnosticarla bien, y como te digo, a mí me toca mucha gente que consulta exclusivamente por la mioquimia, que es más frecuente que los otros. Sí, señor. Esta es una condición frecuente. En un principio, pues, es benigna, es por unos espasmos pues, de fibras musculares individuales, pero siempre que se prolongue o se generalice, pues mencionan que hay que estudiarlo más a fondo. Los tics faciales también son una patología, una manifestación frecuente en la consulta. Estos sí son movimientos voluntarios de un grupo específico muscular, o van a estar acompañados de movimientos estereotipados. Tienden a ser unilateral del párpado o pueden estar acompañados como frecuencia en el parpadeo, o los pacientes se pueden acompañar como con miradas, movimientos pues oculares, y estos van a ser voluntarios. Principalmente se presentan también en población joven, incluso en niños también se ha visto muy asociado. Sin embargo, el paciente no es consciente del control de los movimientos. Cuando hay tics faciales en niños, siempre sospechar de, pues, qué lo puede estar ocasionando de trasfondo, pues, alguna condición psicológica o, pues, ambiental en su casa, entre otras cosas.
porque ellos no se dan cuenta de que de que lo están haciendo pues voluntariamente, pero siempre asociar a qué efectos, pues qué beneficio secundario se busca con esto, quizás siempre esté muy relacionado. En cuanto a los espasmos hemifaciales, ya mencionábamos que eran los movimientos involuntarios, pero de un solo lado de la cara, es decir, no solo compromete el párpado, sino que también va a comprometer la musculatura orofacial. Y esta se debe más que todo a una compresión vascular de la salida de la raíz del nervio facial, se comprime en este segmento y pues genera una alteración de toda la hemicara. Va a estar asociado a debilidad leve, a regeneraciones aberrantes y a diferencia de los demás, este persiste durante el sueño. Digamos que el blefaroespasmo tiende a suspenderse o a disminuir durante el sueño. Sí, señor. Y este pues sí persiste durante el sueño. Y ya finalmente sobre el síndrome de Meisch, tiene un epónimo que es el síndrome de Bruegel, y esto se da porque desde el siglo XVI, en una pintura pues, de un pintor muy famoso europeo, dibujó a un paciente como una persona bostezando, y ya posteriormente el doctor Meisch, hacia los años 1900, identificó y pues como que especificó el diagnóstico completo de un síndrome de Meisch, que consiste no solamente en el compromiso bilateral de los músculos del párpado, sino también de toda la musculatura del tercio inferior de la cara. Este también se ocasiona pues de manera involuntaria y es uno de las manifestaciones o diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta en el proceso pues de abordaje del blefaroespasmo. Ya para hablar sobre el tratamiento, vamos a hablar que va a tener una parte médica y una parte quirúrgica. Respecto al tratamiento, siempre es importante mencionarle al paciente que esta es una patología que no tiene una cura absoluta, que no tiene una cura al 100%, y que el tratamiento busca es mejorarle la calidad de vida, disminuir la frecuencia y pues la cantidad de espasmos, pero que va a requerir un manejo constante y pues crónico a lo largo del tiempo. Respecto a la parte médica, entonces tenemos primero la modulación fotocromática, que es pues basarnos de unas ayudas visuales, como por ejemplo usar los filtros, específicamente este filtro rosado, que es el tinte de lente FN41, este se usa también para los dolores, para las migrañas, y también se ha visto que tiene un beneficio en los pacientes con blefaroespasmo. ¿Qué sucede? Que como la luz es uno de los factores principales exacerbantes para el desarrollo del blefaroespasmo, al usar estos filtros, lo que se hace es que se genera una mayor tolerancia a la intensidad de la luz, una disminución en el inicio de manifestaciones del blefaroespasmo, reducen también la velocidad del parpadeo y mejoran los controles espasmódicos motores. También están las terapias orales. Esta diapositiva la traigo pues más bien como a modo anecdótico, ya que anteriormente a que se empezara a desarrollar el uso de la toxina botulínica, el uso de medicamentos anticolinérgicos, benzodiazepinas, la levodopa o el baclofeno, se habían estudiado que tuvieran cierto efecto beneficioso en pacientes con blefaroespasmo. Sin embargo, ningún estudio a lo largo pues, del tiempo ha dicho que es 100% concluyente o que sea estadística o clínicamente significativa. Siempre se menciona que tienen un efecto variable, su eficacia tiende a ser limitada y que sí hay que tener en cuenta pues que estos tienen per se ciertos efectos adversos y que por otro lado pueden generar tolerancia o adicción, como por ejemplo las benzodiazepinas, que a pesar de que son de las que más se ha encontrado beneficio, tienden a tener estos efectos pues como contraproducentes. Ya posteriormente al desarrollo de la toxina botulínica en los últimos años, estos han dejado de usarse pues prácticamente se han dejado de usar, ya que se ha encontrado que tienen menor nivel de eficacia en comparación con la toxina y son menos seguros porque pues la toxina tiene mucha más seguridad, sobre todo con los efectos adversos. Y ya pues vamos a abordar la toxina botulínica como tal. Esta hace pues como la parte principal del tratamiento del blefaroespasmo. A modo pues, de introducción, la toxina botulínica es una toxina que contiene el Clostridium botulinum, que es un bacilo anaerobio y que va a tener esta toxina generando una parálisis flácida localizada. ¿Cómo actúa esta toxina? Esta actúa a nivel de la hendidura sináptica, a nivel de la unión neuromuscular. Esta toxina llega, altera o digamos que daña o rompe las proteínas SNER, que son unas proteínas encargadas de la fusión sináptica. Cuando hay estas proteínas, ¿qué sucede normalmente? Que se logra, las vesículas sinápticas logran liberar neurotransmisor acetilcolina al espacio sináptico y pues se realiza una contracción muscular normal. Cuando esta toxina botulínica altera estos complejos de unión, estos complejos de fusión,
No se libera el acetilcolina y pues los receptores en las células musculares no van a tener neurotransmisor pues que recibir, no hay acetilcolina, no se va a generar un potencial de acción y pues no va a haber una contracción de la musculatura generando pues una parálisis flácida principalmente localizada. La toxina se ha considerado pues la primera línea de manejo, está aprobada ya por la FDA para el blefaroespasmo y el espasmo hemifacial. Y en el mercado encontramos diferentes nombres. Pues la más conocida es el Botox, pero también está el Dysport, el Xeomin, y aquí traigo el equivalente en dosis. Una unidad de Botox o de Xeomin es equivalente a 2.5 a 3 unidades de Dysport. Se ha encontrado que en los múltiples estudios todas son igual de seguras y todas tienen un mismo efecto benéfico, sino que pues ya depende como de la preferencia del médico, del especialista y de la disponibilidad en el medio. Las que están más disponibles en general en Estados Unidos pues son el Botox y el Dysport y aquí en Colombia también están disponibles. Hay que tener en cuenta que la toxina botulínica pues tiene una preparación especial. Esta viene en un polvo liofilizado que viene al vacío y lo que vamos a realizar es al prepararla, la sacamos pues la desenvolvemos todo. Esta viene con una cartillita, con una imagen pues de la cara y de la musculatura facial para uno mismo ya estudiar hacia qué músculos o hacia qué puntos musculares va a aplicar la toxina y también pues explicarle al paciente cómo se va a realizar el procedimiento. Entonces tenemos el polvo para reconstruir. ¿Qué se realiza? Se sacan pues con una jeringa solución salina sin preservantes, 1 mililitro o 2 mililitros, dependiendo de la concentración que queramos de toxina, se diluye en el frasquito que está al vacío y ya posteriormente con una jeringa de insulina vamos a retirar pues 1 cc. Cuando diluimos 1 mililitro de la solución con el vial, por ejemplo, de 100 unidades de Botox o pues de toxina, va a quedar una concentración de 10 unidades en 0,1 mililitro, y si son 2 mililitros, pues queda una menor concentración, y ya pues identificar cómo quedan, cuántas unidades quedan por 0,1 mililitro, y eso es lo que se va a aplicar en el paciente. Aquí muestro esta imagen de un paciente antes y después de la aplicación de toxina botulínica, ya más adelante voy a explicar cómo se coloca. Tener en cuenta pues que al aplicar esta toxina tiene un inicio de 1 a 3 días de acción, tiene un pico de 1 a 4 semanas y su efecto puede durar por 3 a 4 meses, un poco más, un poco menos, depende como tal del nivel de compromiso de la musculatura. Aquí traigo de manera resumida en esta tabla las dosis comunes iniciales con las que se puede iniciar la aplicación del Botox. Esta fue una revisión que se realizó en el 2020 de estudios multicéntricos, de estudios de cohortes, retrospectivas y metaanálisis de todas, sobre todo el tratamiento del blefaroespasmo principalmente, y aquí me enfoco en los músculos pues que nosotros como oftalmólogos vamos a tener en cuenta. El músculo orbicular, el corrugador, el prócer y el frontal, y estas son las dosis que se recomiendan de iniciar. Por ejemplo, el orbicular se recomienda de 20 a 25 unidades en total, obviamente estoy dividiéndolo en diferentes puntos de colocación. Y pues aquí especifican cuando hay compromiso también del resto de la musculatura facial, pues cuántas dosis. Esto no es una camisa de fuerza, sino que es una recomendación general porque no hay un consenso establecido sobre cuántas dosis iniciar o cómo iniciarla. Entonces es como una recomendación de expertos. Aquí traigo en esta imagen los principales puntos de colocación de la toxina. ¿Qué se recomienda? Que se apliquen máximo 5 unidades subcutáneas cuando se inicia el tratamiento del paciente a nivel de los diferentes sitios perioculares. Los principales son a nivel del canto externo, a nivel del párpado inferior, ya sea en la parte externa o nasal, a nivel del párpado superior, en la parte orbicular nasal o temporal, y hay un punto muy importante que es la parte pretarsal. En algunas lecturas mencionaban que se prefería evitar, pero lo que se recomienda en todos los estudios pues, de metaanálisis, revisiones sistemáticas, mencionan que el efecto pues, del beneficio de la toxina botulínica del blefaroespasmo es que se aplique la inyección en esta parte pretarsal. Se recomienda realizar reinyecciones en 3 meses por el hecho de que pues, el efecto pasa 3 a 4 meses después, y se puede adicionar lubricación tópica en el tratamiento adicional a la toxina para pues, beneficiarse del manejo de la lubricación y disminuir los síntomas irritativos.
Este tiene como efectos no solamente el cese del espasmo, sino también disminución de las arrugas, puede generar en otras ocasiones ptosis palpebral superior o diplopía en casos mucho más raros. ¿Qué pasa? Que en pacientes con apraxia o dificultad para la apertura de los párpados, no se va a ver este efecto tan marcado como pues en la disminución del espasmo tan marcado, y los pacientes o los médicos van a pensar pues que hay como una falla en el tratamiento o en la aplicación, pero lo que sucede es que como tal hay una apraxia, no solamente hay una contracción espasmódica constante del orbicular, sino que hay un debilitamiento también del elevador. Y en cuanto a eso, pues la toxina botulínica no tiene un efecto, beneficioso. Y es importante también mencionarle al paciente que en el momento de la aplicación evitar ejercicio, evitar masajes, que mantenga reposo, y tiene unos efectos adversos, entre ellos son pues una debilidad focal excesiva. Esta es otra imagen de las formas de aplicación de la toxina. Puede llegar a generar ptosis, lagoftalmos y en menor medida diplopía. En esta imagen vemos cómo colocan un punto en la parte de la base de la ceja, ya que cuando hay compromiso también del corrugador del frontal, se benefician de aplicación en otras partes perioculares, en la base de la ceja, en el ángulo de la ceja también se puede aplicar, pero lo que mencionan es que pues no es una camisa de fuerza, sino que es más individualizada al paciente. En este estudio también fue una revisión, es de las revisiones más largas que se han hecho en cuanto al seguimiento, es decir, este es un seguimiento a 30 años de los pacientes. Lo que se hizo fue buscar cuáles eran los resultados a muy largo plazo del beneficio de la toxina botulínica en cuanto a dosis, estabilidad de la duración del efecto y efectos adversos en el tratamiento. Fue una cohorte que pues exploró 3.304 historias, fueron 1.940 pacientes que se les estuviera aplicando la toxina y que tuviesen blefaroespasmo. Aquellos pacientes que hubiesen recibido más de 21 dosis o 21 dosis, se les consideró pacientes con manejo a largo plazo, fueron 234, y lo que mencionaba fue un rango de seguimiento de 3 a 30 años, que se encontró que principalmente las dosis de aplicación fueron entre 20 a 25 dosis internacionales por inyección en la parte periocular, y también se encontró que la duración del efecto de manera general tendía a durar 8.8 semanas, que el efecto subjetivo era estable en los pacientes, es decir, que siempre referían pues como una mejoría, y que se encontraron dentro de los efectos adversos principales ptosis, lagrimeo, diplopía, hematomas, pues claramente en el sitio de la inyección, algún grado de malestar y síntomas inespecíficos. Sin embargo, pues el porcentaje de estos efectos adversos fue muy disminuido, no fue tan frecuente, y pues no afectó tanto la calidad del paciente, porque ningún paciente interrumpió el tratamiento, por lo que esta terapia se considera pues no solamente segura, sino también efectiva y pues estable en el tiempo. Este es un algoritmo que traigo de esta revisión sistemática. También se estudiaron pues 854 casos, y nos muestra el algoritmo de cómo podríamos iniciar a realizar la aplicación de la toxina. Como mencionaba, no hay algo escrito de cómo tenga que ser estructuralmente el orden, no hay nada que diga un orden específico, sino que debe ser individualizado, pero el algoritmo lo que quiere es facilitarnos cómo realizar la aplicación o cómo iniciarlo. Aquí también recomienda realizarlo en la parte superior del párpado a nivel medial y lateral, y en la parte inferior del párpado a nivel inferior y a nivel temporal. Cuando el paciente presenta síntomas de ojo seco, se recomienda una aplicación también a nivel medial, y se recomienda aplicar diferentes puntos adicionales, como por ejemplo 2 inyecciones a nivel supraciliar, una inyección también en el canto lateral, y en el día a día lo que se menciona es que el efecto beneficioso de la toxina se ve más que todo marcado cuando hay una inyección a nivel pretarsal medial. Entonces hay que tener 4 aspectos claves en cuanto a la aplicación de la toxina, y pues para concluir ya esta parte, es importante siempre educar al paciente, explicarle los resultados esperados, que esto no es 100% curativo, y explicarle que hay ciertos efectos adversos, que hay que reevaluar en cada aplicación cuáles son los músculos más activos, y de acuerdo a eso cambiar la ubicación de la aplicación de la toxina, y siempre que cuando se genere un efecto adverso en un punto de inyección o un sitio de inyección, siempre intentar reducir o pues quitar la aplicación de
de estas dosis en estos sitios en las próximas aplicaciones. No solamente está la toxina botulínica, sino también está la estimulación cerebral profunda. Esto no nos compete tanto a nosotros como oftalmólogos, pero sí es importante identificar cuando un paciente ha requerido la realización de este procedimiento. Como tal, la estimulación cerebral profunda lo que consiste es que mediante guía estereotáxica se realiza la colocación de un neuroestimulador, y este neuroestimulador va a ser pues como un marcapasos y que va a llevar pues como potenciales o energía a un sitio específico del cerebro. El sitio específico del cerebro que se prefiere es pues el globo pálido interno. Principalmente en los pacientes con distonías generalizadas. Sabemos que en los pacientes con Parkinson ya se usa constantemente pues los electrodos a nivel subtalámico. Sabemos que este tiene pues como una eficiencia ya demostrada en estos pacientes. Sin embargo, en el blefaroespasmo, en las distonías focales o en el síndrome de Meigs todavía no se considera una terapia de primera línea, porque pues no hay estudios seguros por ahora que determinen que esta sea pues como pues 100% beneficioso y seguro. Claramente que la estimulación cerebral profunda pues tiene ciertos efectos inherentes riesgosos, ya específicamente sobre la anestesia y sobre el procedimiento quirúrgico. Y mediante diferentes estudios de seguimiento prospectivos de casos clínicos de pacientes, se les ha hecho pues como un seguimiento, como por ejemplo en este estudio se estudiaron 22 pacientes. Se estudió pues de manera experimental la colocación de los electrodos a nivel del globo pálido interno. A todos ellos se les colocó primero de manera unilateral. Se encontró que había un beneficio en el control de los espasmos faciales a 1 año y a 2 años, y un beneficio también en la calidad de vida del paciente. Y no solamente a nivel unilateral, sino que luego se los colocaron a nivel bilateral y se encontró que también había una mejoría significativa en los síntomas y en la calidad de vida del paciente, como por ejemplo este paciente fue un paciente de 47 años que era refractario al tratamiento con toxina botulínica. Este paciente no respondía a las dosis normales de toxina, se le realizó una estimulación cerebral profunda y así en la literatura se expresan pues como varios casos en los que los pacientes que son refractarios a la toxina o que no responden bien o que empeoran los síntomas se les realiza la estimulación cerebral y se ha encontrado un beneficio marcado en su calidad de vida y en la presentación de los síntomas y en la disminución del espasmo. Sin embargo, esto se ha visto beneficioso y pues más reportado en pacientes con MAGE o con blefaroespasmo refractario, y la experiencia todavía ha sido muy limitada. Normalmente los estudios que se han demostrado es la recolección de varios casos, estudios multicéntricos de varios casos a nivel retrospectivo, en los que se les realiza la estimulación cerebral a los pacientes, y lo que concluyen es que esta estimulación puede ser beneficiosa, puede ser segura, puede ser efectiva para los pacientes, pero todavía la experiencia es muy limitada y pues realizarle estudios o ensayos clínicos en estos pacientes pues no es todavía como muy permitido ni muy seguro. ¿Qué pasa? Que también hay un sesgo para la publicación de los resultados positivos. Se ha encontrado en la literatura cuando hay un resultado positivo, cuando hay una buena respuesta, pero no hay grandes estudios que demuestren qué pasa cuando hay un efecto adverso o cuando la estimulación cerebral empeore o desencadene los blefaroespasmos, como sucede en algunos casos de los pacientes con Parkinson, en los que se hace estimulación directa sobre el núcleo subtalámico y tienen como efecto adverso pues como esta presentación de blefaroespasmo. Entonces, no hay como una adecuada objetivización de qué tan beneficioso puede ser y todavía no hay pues una recomendación total de primera línea. Y ya finalmente, en cuanto al tratamiento quirúrgico, está la miectomía del orbicular, la fijación frontal y la sección diferencial del nervio facial, que es esta que vemos aquí. Sin embargo, esto ya es a modo anecdótico. Antes de que se presentara la toxina, esta también podía utilizarse, no solamente a nivel de blefaroespasmo, sino más que todo a nivel de espasmos semifaciales, en los que se seccionaban pues la parte del nervio facial que estaba comprometiendo, que estaba generando el espasmo. Eh, pero pues esto ya ha venido en desuso por el mismo hecho de que tiene pues diferentes complicaciones de parálisis facial, lagoftalmos, tosis, entre otros efectos adversos.
Y menciono la miectomía del orbicular, ya que esta antes de la toxina se utilizaba mucho, era casi la primera línea. De hecho, se sigue utilizando, sobre todo en pacientes que no responden adecuadamente a la toxina o en los que el compromiso es muy marcado y la toxina no es suficiente. Lo que se busca con la miectomía es, primero, pues resolver la parte de la musculatura a nivel localizado, extrayendo de manera completa e incompleta todas las partes del orbicular, mediante resección del párpado superior, entrando pues como si fuéramos a realizar una blefaroplastia, se reseca el párpado superior y se resecan las porciones del músculo orbicular. Cuando se hace una miectomía completa es que también se ha resecado la parte inferior de la musculatura del párpado inferior del orbicular, y cuando es incompleta es cuando es solamente la parte superior de la musculatura. Obviamente tiene ciertos efectos adversos, entre esos la dermatochalasis, la tosis, la alteración anatómica de los ojos o riesgo también de blefaroespasmos, pero en resumen, pues lo que se quiere con la miectomía cuando se utiliza actualmente es solucionar la parte pues como de la contracción espasmódica ya a nivel localizado periocular, es decir, retirar el músculo pues que se está afectando, y por otro lado, disminuir la cantidad de dosis que se aplica de toxina. Cuando se realiza este procedimiento se ha visto que la cantidad de toxina que se utiliza tiende a requerirse en menor cantidad y pues se genera un mejor efecto del control espasmódico. Aquí muestro pues un video, ya todos conocemos pues como tal cómo se realiza también a nivel de blefaroplastia superior, y se realiza la resección de todas las partes del orbicular, pretarsal, preceptal y pues lo que se pueda la parte orbicular también, orbitaria. Como digo, esta puede ser una extirpación completa, incompleta, y la miectomía tiene un papel limitado, no es curativo, sino que también se va a requerir posteriormente la aplicación de toxina, claramente en menor medida, pero se va a requerir usando ya en el tiempo, pues a nivel prolongado. Y está la fijación frontal, que esta se utiliza más que todo cuando hay apraxia, incapacidad para, la apertura ocular y cuando hay tosis. Entonces esta no se ha usado más tanto como en el blefaroespasmo en específico, sino pues a las manifestaciones asociadas de tosis, apraxia. Y pues ya para concluir, lo más importante es asegurarnos siempre que este es un diagnóstico oftalmológico, identificar como las partes de los diagnósticos diferenciales, siempre en pacientes que tengan síntomas de ojo seco, sospechar el blefaroespasmo, porque en muchas ocasiones no es el ojo seco, sino es el blefaroespasmo en sí, que la toxina botulínica es la primera línea y que tenemos opciones quirúrgicas. Sin embargo, siempre hay que mencionar al paciente que no es curativo, sino más bien como para modular este efecto espasmódico. Y ya eso era todo lo que traía el día de hoy. Esta es la bibliografía. La doctora Marta, pues que me asesoró, ella me dice que pues actualmente la toxina botulínica a ella le ha sido pues beneficiosa en la mayoría de los casos del blefaroespasmo. Cuando estos no tienen tan buena respuesta, en la oculoplástica lo que hacen es resecarle todo el músculo orbicular, y ya eso pues le beneficia mucho en la parte de la recuperación del paciente a nivel espasmódico, y que la miectomía se sigue utilizando en la actualidad, sobre todo en esos pacientes refractarios. Y que la toxina siempre aplicarla también a nivel pretarsal, que para la doctora pues eso es lo que más le parece beneficioso, no solamente en los demás puntos laterales y mediales, sino a nivel pretarsal. Y bueno, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Hola doctora, buenos días. ¿me escuchan? Sí, sí señora. No, muy buena la Doctora, ya la conferencia. pongo en el... Sí señora. Pues unos concepticos. La toxina es como el tratamiento de elección. Siempre uno cambia, debe de poner el pretarsal siempre porque ese es el más efectivo. Y los que están alrededor del orbicular, tanto superior como inferior y a los lados. También yo siempre pongo unos punticos en la frente porque ellos arrugan mucho la frente y les ayuda mucho.
Y la toxina, uno va cambiando la dosis, yo siempre empiezo con 2.5 en cada punto y uno lo aumenta hasta el 5 unidades en cada puntico. Y puede ponerle uno asimétrico de acuerdo a la intensidad del blefarospasmo, si está más de un lado y del otro. Y ya con los doctores de plástica ocular, en realidad la miectomía no debe ser pues muy exhaustiva porque puede producir muchos efectos adversos. Entonces ellos ya saben más o menos cuánto de acuerdo a la experiencia de cada doctor, creen que se puede retirar, pero tener en cuenta que esto no es curativo, sino que es una ayuda. Porque en realidad en el blefarospasmo hay pacientes que son de muy difícil manejo. Aquí en Medellín, con esto de la estimulación transcraneal profunda y la colocación de electrodos, en blefarospasmo se tiene poquito de experiencia. Hay unos doctores que están trabajando principalmente en Parkinson y otras distonías, pero pues todavía se está haciendo en ciertos pacientes muy seleccionados. En blefarospasmo no tengo conocimiento de que todavía estén aplicando este tipo de tratamiento. Pero es una opción que se tiene en el mundo. Lo que pasa es que es difícil y hay efectos adversos que muchas veces pues, son graves porque ya es una situación invasiva a nivel del sistema nervioso central. Entonces ya es difícil que un paciente pues, se decida teniendo en cuenta pues, los riesgos. Pero tener en cuenta que ese tratamiento existe, que se puede hacer. Pero yo pienso que el Botox es una ayuda y es lo que tenemos y lo debemos de utilizar bien. Doctora, Muchas muchas gracias. gracias por la conferencia. Noten que uno, pues, que uno diga, no, hay que estudiarlo, hay que enviarle alguna neuroimagen. No se escuchó. Creo que no escucho. Lo de las neuroimágenes. Sí, El señora. blefarospasmo esencial es el más frecuente, en un 90% es un blefarospasmo esencial, pero como estos pacientes sí pueden tener lesiones a nivel de los ganglios basales, yo siempre lo estudio, porque uno no puede saber cuál es el que está en el 10% y cuál es el que está en el 90%. Entonces yo siempre lo estudio por eso, porque pueden haber lesiones a nivel de los ganglios basales que le pueden dar blefarospasmo a las personas, entonces es mejor tener el estudio negativo. Doctora, muchas gracias.